as vacacións? Bueno, esas serán a partir das 4 da tarde. Faltame un pouquiño. Agora estamos aquí todos para pasalo moi ben vendo as diferentes actuacións que están a vir de seguido. En vez de actuar do sexto B, coa dramatización, ven Papá Noel. Por certo, vosotros a quen lle pides máis agasallos? Aos Reis Magos ou a Papá Noel? Todavía non o teño moi pensado. E se non tiñera Papá Noel, a ver que saben disto de sexto B. Acércanse as datas navideñas. Todos prepáranse para a gran noite boa. Papá Noel xa está entrenando ao seu reno Rudolf, mentras os seus duendes envolven os desfixados agasallos dos nenos que ao longo do ano portáronse ben. Veña, Rudolf, acércase outro ano de duro traballo. Sei que podes facelo. ¡Ja, ja, ja, ja! Señor, xa está case todo feito. Só faltan uns poucos de agasallos máis. É certo, se só falta 1, 2, 3, 10. Só faltan 10. Así me gusta. Seguid traballando así de duro. Sei que podedes facelo. ¡Ja, ja, ja, ja! sobre todo a de Jack e Mary. Todas as noites deliberan sobre este tema. Que sí, que existe. Que non, é completamente imposible que existe ese tal Papá Noel. Pero que dis? Papá Noel sí que existe. ¡Mamá! Hola, Jack. Toma, esta é a vosa paga de Nadal. Reparte con tu irmán. Por favor, pídese perdón. Sabes perfectamente que existe Papá Noel. Vale, mamá, pediré perdón e repartiré justamente os cartos. Así me gusta, Jack. Pero él está pensando. Comprarei un videoxogo para min só. Non lle pediré
Buenas noches, Jack. Buenas noches, mamá. A despertar. Ya. Ya, vais a tenda de enfrente da súa casa. Mary vixía e logo persíguelo. Hola, buenos días. E cando chegan a tenda, Hola, ¿puedo ayudarle en algo? Sí, quero... ya, gusta aquel peluche de aquí. ¿Compras, no? No, el ti que estás aquí. Quero un xogo para PlayStation. Toma, son 40 euros. Toma. Bon Nadal, Jack. Bon Nadal. Caladiños. chega o gran día. Papá Noel prepara todos os agasallos e lévaos a todos os lugares do mundo, mentras que Jack e Mary dormen e ao despertar. Para Jack, para Mary. Peluche,
carrechos do noso cole. De seguro que van a facer genial. Que soy xa esa pastora. Xa a música, pastora. pola noite. Ti sí que estás despistado.
especial, que cumplirá nada máis e nada menos que 2015 anos. Sabedes de quen estou a falar? Claro, do neno Jesús. Os nenos e nenas de Mandilón Amarelo queren felicitalo cantándolle unha canción que é típica de México. Ándale, ándale, mis guates. Caladillo. Separamos, nenos, nenas, mirando para mí. Qué linda esta mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, en placer a felicitarme. Hoy día en que ti naciste, nacieron todas las flores. Y en canto y sonriste, cantaron los señores. Ya ven amaneciendo, ya luz del día llegó. El que por la mañana con alegría ha cantado. Las estrellas del cielo y sola bailarte para hacerte una corona de la cabeza a los pies. Volaron gatos lomas por los días más ciudades. Ellos se volvieron de grandes desde entonces. Felicidades. Con las nenes y el flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, bienvenidos a cantar. Ahora, los nenos y nenas de todo el mundo pueden quedarse en agasallos este Nadal. Os ladróns entraron na casa de Papá Noel, no Polo Norte, e roubaron os calzóns. Rogamos que se alguén coñece o paradoiro da mencionada prenda, chámele. Tedes que estar calados, si non, non se oe. Calados. Atención, atención, noticia de última hora. Los nenos e nenas de todo el mundo pueden quedarse en agasallos este Nadal. Os ladróns entraron na casa de Papá Noel, no Polo Norte, e roubaron os calzóns. Rogamos que se alguén coñece o paradoiro da mencionada prenda, chame urxentemente ao seguinte número de teléfono: 902 20 21 22. A persoa que os devolva será recompensada. Conectamos en directo co taller de Papá Noel, representado polos nenos e nenas de primeiro.
E si se enfadan as mestras? Refírome a que van a representar el nacimiento indio. Ah, eso é outra cousa. Adiante! y a los hombres blancos. Dios los ama a todos. Soy el ángel enviado por Manitú. Lejos, muy lejos de aquí, acaba de nacer el hijo de Manitú, el gran Jesús, sol naciente. Ha sido en las montañas de Belén de Judá, rastrear los caminos e ir a adorarlo. Ya habéis oído, un niño nuevo ha nacido. Un niño nuevo ha nacido hoy. Hoy mismo, a la medianoche, el indio nuevo nació. ¿Es un indio todo indio o un indio todo español? Es un español todo indio, un indio todo español. ¿Es un español o un indio? Es un indio como yo. Es un español como todo indio. Tan español como vos. Y si dudáis de su sangre española, mi señor, decida a la Virgen de España si ese indio es su hijo o no. No esperad más. Ir todos a Belén. Yo llevar y regalar búfalos. Yo estera gran alfombra de antepasado. Yo hacha de guerra. No usar más, ni querer paz. Yo arco y flechas para cazar. Yo leña para hacer gran fuego. Yo atrapasueños. No perded más tiempo. Ir todos a Belén. Vayamos hacia Belén. A ver aquí al hijo de Manitú. Llevad también la pica de Galilea. Con el fuego se calentará el niño Jesús. Arán, san, san. Arán, san, san. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Arán, san, san. Aramis, aramis.
os alumnos de segundo. Cantan a Panxoliña. Xa me tardan eses magos. Estamos totalmente de acordo con eles. Sí ou sí? Os nenos e nenas de terceiro A son moi doces. Xa, é que nunca se portan mal ou que? Eso habería que preguntarlo a Pepe. O a Anxo, coa súa axuda, prepararon unha escenificación e un baile que leva por título Helada de azúcar. Será para desexarnos unha doce Navidad?
bailará coa marcha Radeski. Marcha que? Cala, xa verás como te soa. Miña nai di que cada año máis asiña. Saberán os nenos e nenas de cuarto? Non sei se falarán diso exactamente, pero a súa actuación titúlase así: Comeza o Nadal.
helada de azúcar, perdón. Pero San Xoán non é en xuño. No Nadal todo pode ser posible. Era medianoite de San Xoán, relucían as estrelas na noite máis pequeneira de todas as do verán. Pouco a pouco nun piñeiro, un fragoso piñeira, unha carrera de insectos puxeronse a mar contentos, un árbore de nada. Xuntaronse os vagalumes, xuntaronse de redor, atendidos como a nube sobre as folliñas de nube, dando moito resplandor. Xuntaronse os pirilampos chegados de Portugal, porque foran convidados a dar lampos sobre o campo a celebrar o Nadal. Xuntaronse as familias, escarabellos atróns, abellas, abelariñas, abellos e ribeirinhos, os grillos estornados, que lindo no piñeiro, os luceros pendurados como estreliñas de fuego, lucindo desde ceros, os seus cus iluminados, esas insectos das colas vaya que todos están, celebran a noite boa, totalmente fora de lugar, toda a noite de San Xoán. Non son pardos ni son tolos por celebrar o Nadal, non son pardos ni son tolos por celebrar o Nadal, non son pardos ni son tolos por celebrar o Nadal, non son pardos ni son tolos por celebrar o Nadal.
Luna, mira que eres vago, vago como yo. Yo soy vago por naturaleza. Soy de los que se quedan 20 minutos más cuando se han despertado. 5 minutos más, mamá. Y se quedan 2 horas. Pero si te pones a pensar, no soy tan vago. Es más, yo creo que todos nacemos vagos. Por eso las empresas se ven obligadas a hacer productos para vagos, ¿no? Por ejemplo, el mando del garaje. ¿Quién tiene ganas de salir del coche y abrir el garaje? Bien, también, el mando a distancia. ¿Quién tiene ganas de levantarse del sofá cuando estás dormido y darle al botón? ¿No? ¿Es mejor? Pues nadie, un argumento. Este Miguel no tiene remedio. Pero son Pedro, Lucía y Laura. Estas dos sí que son el colmo. ¿Sabes cuál es el colmo de un cerdo? Que le regalen un jamón. ¿Y cuál es el colmo de un nado? Ahogarse en un vaso de agua. ¿Y sabes cuál es el colmo de un electricista? Que no le sigan la corriente. ¿Y sabes tú cuál es el colmo de un jardinero? Llamarse Jacinto, tener una esposa que se llame Flora y un hijo que esté como una regadera. Mira que son ojos. Vaya pareja, pero aquí no viene un trío que vaya por Dios. Oye, Eduardo, ¿es aquí donde sacan las bolas gratis? Sí, la primera vez sí. ¿Y la segunda? Pues mira, no lo sé, nadie vuelve. Belén, ¿sabes cómo se llama el ministro chino de la tierra? Yoquito, caca. ¿Y el de alimentación? Ni como ni bebo. ¿Qué le dice una caca al señor? Sin ti no voy a ninguna parte. Belén, ¿qué le dijo la animación? Tan grandote y no te dejan salir de noche. Luan, ¿cuáles son los 3 hombres más pobres de China? Chilú, Chinagua y Chingá. ¿Qué le dice la leche al café? Me estás poniendo negra. Belén, ¿qué le dice la bombilla de luz? ¿Te gusta hacerme la rosca, eh? A ver con qué nos sorprende hecho. ¿Qué le dice un cable a otro? Dame corriente. ¿Lo habéis pillado? Vos soltando, te da calambre. Y por fin hemos llegado al final. La famosa cena de Nochebuena. Alex, cuéntanos cómo está la recepción. ¿Sabéis? Yo siempre odio la Navidad, pero no porque debes comprar regalos obligatoriamente o tengas que ir por la calle sonriendo como una cara de idiota, sino por la cena de Nochebuena. Lo de cena, vale, pero lo de buena, yo más bien lo llamaría